lo que es la simulación en Visay, ¿de acuerdo? Bien. Comenzamos con los tipos de distribución. Sí, como hemos mencionado, existen tipos de distribución bastante comunes dentro de la gestión operativa o la gestión productiva de servicios. La distribución normal es una de ellas. De hecho, dentro de los archivos que se enviaron para la clase de hoy, tenemos el procesamiento de la solicitud de crédito dentro de la gestión bancaria. Y de igual manera tenemos, por ejemplo, distribuciones, y para eso se le va a aplicar una distribución normal. Mientras que tenemos distribución normal truncada, triangular, uniforme, logarítmica y finalmente beta. Nosotros vamos a ver algunas de ellas, pero vamos a repasar todas las que nos puede dar el Visagi, ¿de acuerdo? Como hemos mencionado, la distribución normal básicamente se caracteriza por su media y su desviación estándar. La normal truncada nosotros colocamos en una estructura en relación a desviaciones estándar, mínimo y máximo. En triangular, hemos mencionado en la clase pasada un ejemplo del caso de una empresa de telecomunicaciones en relación a las antenas. Aquí nosotros podemos modelar variables aleatorias, ¿no? Un mínimo, un valor máximo y un valor probable. Esto, por ejemplo, nos puede resultar útil en la gestión de proyectos, ¿no? Usualmente cuando nosotros trabajamos por proyectos, tenemos diferentes escenarios. Más allá de la parte financiera, donde evaluamos eh, cómo se podría comportar según la recepción o la demanda que vayamos a tener, o según los tiempos optimistas en cada paso, pues podríamos utilizar este tipo de distribuciones. La distribución uniforme, como hemos mencionado en la clase pasada, la probabilidad de obtener cierta cantidad de litros en un rango de opciones. Finalmente, el log normal y distribución beta. Nosotros, por ejemplo, en log normal podemos colocar lo que son las dimensiones, las longitudes, valores estándares, ¿no? Cálculos de peso, etcétera. Y distribución beta comúnmente para modelar variables aleatorias que representen ciertas proporciones o porcentajes. Vamos a ver alguna de ellas. Y en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el estándar que ya nos da el Visagi. Esta es, aquí básicamente nosotros colocamos un valor entero, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso del proceso bancario. Seleccionamos parámetros para validar los tiempos y la duración en el contexto de parámetros estadísticos se refiere a un valor numérico y decimal, ¿de acuerdo? Que representa el tiempo de llegada. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, ¿no? Esto es para el caso esto es para el caso de la clínica. Teníamos un número máximo de llegadas y también podríamos colocar el intervalo de llegadas dentro de esa distribución. Ahora, en la distribución normal, como mencionamos al inicio, colocamos lo que es la media y la desviación estándar. Ahora, en relación a la desviación estándar, básicamente colocamos esa variación que hay entre valores, entre un rango de valores, ¿sí? Durante un periodo. La media, lógicamente, el promedio que nosotros vamos a colocar en este caso, las llegadas o todos los productos que vamos a tener al final de ese proceso. Distribución normal truncada, aquí completamos la media, aquí completamos lo que es la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y el número de llegadas. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, lo que es la distribución triangular. Aquí es muy similar a lo que les mencionaba de los casos de proyectos, ¿no? Donde colocamos los más probables, el mínimo y máximo, ¿no? Nosotros usualmente, por ejemplo, para servicios, podemos tener en cuenta este tipo de escenarios. Dígase en un restaurante, dígase en una empresa de servicios de call. Entonces, manejamos, si bien es cierto, una media, pero podemos manejar máximos y mínimos también. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder simular el proceso lo más real posible a, eh, a lo que vemos en el día a día. La distribución uniforme tenemos igual un cierto estándar, ¿no? En este caso, por ejemplo, 1000 unidades, y tenemos un mínimo y un máximo, ¿de acuerdo? En relación a las llegadas. Log normal, aquí de igual manera proporcionamos una muestra, ¿no? De la distribución normal, la media, la desviación y el número máximo de llegadas que podría tener este proceso, ya sea de servicio o manufactura.
Aquí en la distribución beta asumimos una variedad de formas y utilizamos datos de vida real limitado, escalas. Por ejemplo, aquí nosotros podemos colocar eh, 1, el número máximo de llegadas, pero la distribución beta es, como todo en la parte estadística, una distribución probabilística donde nosotros vamos a utilizar ciertos intervalos, en este caso 0 y 1. Vamos a ver un ejemplo claro más adelante, al final, de un proceso, en este caso de manufactura. Distribución exponencial negativa también la podemos tener, es la distribución de probabilidad continua que modela el tiempo entre eventos sucesivos, ¿no? En un proceso de llegadas aleatorias, que sigue una distribución de Poisson. Y dicho esto, vamos a lo que es la distribución gamma, muy similar a la distribución beta, donde colocamos ciertas formas y escalas, en este caso variables positivas. La distribución Erlang, completamos igual, una media, una K y el número máximo de llegadas. Ahora, aquí nosotros utilizamos eventos sucesivos en el proceso de llegadas. Ahora, ¿qué le llamamos este valor de K? Un parámetro que nosotros utilizamos en la distribución representa el número de eventos o sucesos que deben ocurrir antes de que se alcance un tiempo específico. Es decir, qué sucesos o qué procesos o qué tareas tienen que ejecutarse para que nosotros recién podamos iniciar nuestro proceso. Esto es muy similar, por ejemplo, al caso de las agencias de viaje, que nosotros teníamos el proceso, si no me equivoco, de la semana pasada, el día sábado, ahí está, revisamos lo que era el proceso de una agencia de viajes. Habían varios sucesos antes de llegar a un primer plano. O, por ejemplo, cuando revisamos el tema de las consultas para el desarrollo de un software, pues también habían procesos que antecedían, o eventos, mejor dicho, que antecedían a el proceso inicial para los diferentes niveles de consulta. En la distribución Weibull, por ejemplo, también tenemos una probabilidad continua, podemos darle una escala, cierta forma, y se caracteriza por su forma flexible y que puede tener diferentes formas de distribución dependiendo de esos parámetros. Binomial, de igual manera, tenemos aquí lo que son las probabilidades y las pruebas. La distribución binomial se define como aquella que se puede modelar el número de éxitos en un número de fijo de pruebas, ¿no? O ensayos independientes. Esto sirve, por supuesto, se utiliza bastante en temas académicos, pero también en el área de farmacia y clínica. Ahora, aquí podemos hacer o podemos, de alguna manera, simular ciertos resultados tanto de éxitos o de fracasos. Distribución Poisson es una distribución de probabilidad discreta, se utiliza para modelar, ¿qué cosa? La ocurrencia de eventos raros en un intervalo de tiempo definido. Se caracteriza por su capacidad para estimar la probabilidad de que ocurra un número específico de eventos en un intervalo dado. Aquí básicamente nosotros podemos colocar, para empezar, la media, en el caso del intervalo de llegadas, y también un rango definido eh, para poder alcanzar ese número que nosotros estamos colocando como ítems completados o como número máximo de llegadas. Eso es en relación a la distribución, lo vamos a ver más a detalle en el proceso que vamos a evaluar el día de hoy y en los archivos que hemos mandado. Ahora, vamos a ver otro de los recursos que nosotros tenemos dentro del Visagi. Ahora, en Visagi nosotros tenemos, por supuesto, lo que es el costo unitario, el costo fijo, ¿correcto? Si bien sabemos que los costos fijos nosotros podemos considerarlos como estos elementos que siempre se van a estar presentando o van a representar parte de la estructura de costos o la hoja de costos en un producto o en un servicio. Ahora, aparte de ello, tenemos lo que son los costos unitarios representados, ¿por qué? Por los costos de hora hombre, ¿de acuerdo? Pero hay un costo que no hemos mencionado el día martes, y es el costo de actividad. ¿Cómo nosotros podemos calcular el costo basado en actividades? Nosotros hemos enviado lo que es un archivo, un Excel, donde podemos ver el caso de una empresa agrícola, ¿de acuerdo? Pero primero, antes de entrar a analizar ese punto para poder hallar los costos de actividades, que es muy importante dentro de los inputs en Visagi, porque hay un apartado para el costo de actividad, vamos a definir qué es y cómo calcularlo, ¿de acuerdo? Que es muy importante. Y dicho sea de paso, esto le va a servir también a ustedes ¿para qué? Para analizar
los procesos de negocio de una manera o bajo un sistema de costeo ABC, que es justamente el de actividades, ¿de acuerdo? A ver, entonces, nosotros vamos a empezar viendo los conceptos que se necesitan para poder definir este tipo de sistemas. Primero, ¿qué es un costo? ¿Qué nosotros consideramos que es un costo? Un costo es un recurso que nosotros sacrificamos para alcanzar un objetivo específico, ¿de acuerdo? Y que interviene, por supuesto, dentro de la producción o el servicio como tal de mi giro de negocio, ¿sí? Ahora, el costo de producción es ese valor del conjunto de bienes y o esfuerzos que se han incurrido o se van a incurrir para poder obtener un producto determinado o desarrollar un servicio, ¿de acuerdo? Mientras que el sistema de costos, que es el sistema de costeo ABC que estamos evaluando hoy, es el registro, ¿no? Así como el inventario es un registro, el sistema de costos es un registro. ¿Pero un registro de qué? Un registro de las transacciones financieras expresadas en relaciones a los factores funcionales de producción, distribución, administración, y que lo interpretamos para determinar los costos en cierta función, ¿no? Ya sea que lo llevemos a nivel de volumen o a nivel de actividades. Usualmente se utiliza el sistema de costeo tradicional que es por volumen, ¿no? Es decir, tenemos nuestra hoja de costos que casi siempre se compone por materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, ¿correcto? Ahora, ahora, un punto importante es que nosotros vayamos estableciendo qué sistemas de costeo podemos encontrar. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es el sistema de costeos ABC. En este caso, para el sistema de costeo ABC, lo que necesitamos son, uno, el objeto de costos, dos, las actividades y tres, los recursos incurridos. El objeto de costos básicamente es la razón para realizar una actividad determinada. Incluimos aquí productos, servicios, clientes, proyectos. Las actividades básicamente son esas tareas que nosotros desde el día uno tenemos mapeado, ¿de acuerdo? Que intervienen dentro del proceso. Sí, básicamente lo que nosotros dimensionamos dentro del flujograma. Los recursos básicamente son esos elementos económicos utilizados o aplicados dentro de estas actividades, ¿no? Los sueldos, los gastos, la depreciación, la electricidad, la publicidad, las comisiones, entre otros factores. El costeo ABC básicamente es el sistema que nos permite medir el costo y el comportamiento de estas actividades, ¿de acuerdo? Ahora, los recursos consumidos son asignados a las actividades y estas son asignadas a los objetos basándose en su uso. Esto lo vamos a ver apenas interpretemos o identifiquemos cuáles son los drivers, que vamos a ver que también se les conoce como los objetos de costos. Ahora, aquí lo importante es saber, uno, mapear las actividades dentro de tu proceso productivo. Profesor, ya lo hice. Ok. El segundo punto es que nosotros determinemos la causa y efecto entre los inductores y las actividades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar esto? Para empezar, que lo que estamos viendo es la gestión de costos por actividades o también el modelo de gestión que se basa en el sistema de costeo ABC. Entonces, aquí lo que queremos responder es qué actividades son las que nosotros vamos a costear, eso es uno. Dos, qué actividades se pueden ejecutar más eficientemente y cómo eso se refleja en mis resultados. Ahora, como bien hemos mencionado, una actividad es este conjunto de tareas que tiene como objetivo agregarle valor a un objeto, ¿no? O al servicio como tal, de cara al servicio final. Ahora, ¿qué tareas podemos encontrar? Realizar un pedido, recepcionar materiales, controlar los materiales o identificar los materiales, mover los materiales, mantener, utilizar la maquinaria, ¿no? O maquinar un producto, verificar un insumo. Casi todo siempre lo definimos así como en el Visagi con un verbo infinitivo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos detallado que es una actividad
en base a todo lo que hemos ido trabajando y qué es un costo, ¿correcto? Es el recurso que estamos sacrificando. Ahora, ¿qué también tenemos que tener en cuenta aquí? Los diferentes tipos de actividad que podemos encontrar. Una actividad primaria, ¿no? Que contribuye directamente al fin básico, una actividad secundaria que presta ayuda a las primarias, actividades a nivel unitario que consumen recursos derivados del volumen de producción y actividades a nivel de lote que consumen eh, costos derivados de la organización de la producción. A nivel de sostenimiento del producto, los costos que se derivan de la manera existencial del producto y las actividades a nivel de apoyo, que son los costos asignados que tienen su origen en una oferta de capacidad de producción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos, por supuesto, lo que es la relación de causalidad que se busca entre actividad y costo, que es lo que se conoce como driver. El inductor es aquello eh, que básicamente nosotros vamos generando, ¿de acuerdo? Y es aquello que nos permite poder dimensionar o poder agrupar esos costos con esas actividades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso las actividades son pasar pedidos, recepcionar materiales, contabilizar, establecer métodos, realizar expediciones, planificar producción, someter a ofertas, ¿correcto? Ahora, nosotros, ¿qué inductor podemos tener? En pasar los pedidos, básicamente lo que nos va a identificar esta tarea va a ser el pedido como tal. En recepcionar materiales va a ser la recepción. Contabilizar es el apunte contable como tal. Establecer los métodos es el dossier. En realizar expediciones es la expedición como tal. Y en planificar producciones es la orden de producción. Someter a oferta a los clientes es básicamente las ofertas. ¿De acuerdo? Vamos identificando ahí lo que son los drivers. Ahora, para esto tenemos 4 fases. ¿De acuerdo? Análisis y determinación, investigación de los inductores de costos y determinación de las agrupaciones de actividades. ¿Sí? Ah, y por supuesto lo que es el traslado del costo a las actividades del costo del producto. A ver, vamos aquí. Ahora, vayamos analizando y vayamos viendo solamente un minuto, los datos que tenemos en el material, ¿de acuerdo? Igual esto lo pueden ver en el Excel. A ver, vayamos viéndolo solamente un minuto para darle la figura, ¿sí? Vamos viéndolo un minuto. Bien, ¿qué es lo que hemos podido notar? Uno, que tenemos lo que es las unidades producidas y vendidas, ¿de acuerdo? Luego, también tenemos lo que son los costos materiales directos, ¿sí? Por cada uno de los productos, tenemos lo que son los costos de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, ¿de acuerdo? Ahora, en un costeo tradicional,
usualmente lo que encontramos son las unidades producidas, las horas máquinas total, el costo de materiales directos para cada uno de los productos, el costo de mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación. Básicamente la estructura que les mencionaba al inicio, ¿no? En la hoja de costos, las tres partes. ¿Cómo llamo lo que es el costo por unidad? Usualmente dividimos, ¿no?, el costo total entre la cantidad de unidades producidas. ¿Siempre en base a qué? En base a un volumen, ¿de acuerdo? En base a un volumen. En el caso de costo de mano de obra directa, de igual manera, lo dividimos o lo diluimos entre la cantidad de unidades producidas. Y el costo indirecto de fabricación, de igual manera, también lo diluimos entre la cantidad de unidades producidas. Sumamos todos estos costos unitarios, ¿no? Y nos dan lo que es el costo unitario por producto. Ese es el famoso costeo tradicional, ¿de acuerdo? Ahora, este sistema de costeo dentro del Visagi, en realidad, si bien es cierto, lo que me permite es poder calcular el costo unitario al fin y al cabo, y lo podemos utilizar ya para el final, registrando los tiempos. Y lo que obtenemos, básicamente lo que buscamos es poder detectar lo que es el costo por actividad, ya que al fin y al cabo estamos analizando cada tarea dentro de un proceso regular. Entonces, dicho esto, lo que se plantea es lo siguiente. Ok, tenemos las actividades, las identificamos, entonces vamos a ver lo que son los inductores. Tenemos lo que son los inductores, que en este caso es maquinar, cambiar moldes, recepción de materiales, pedir productos y planificar producción. Estas son las actividades. Lo que buscamos son los inductores. Por ejemplo, en maquinar, ¿qué inductor podría haber? El número de horas por máquina. En el caso de las actividades, tenemos cambiar moldes. ¿Qué inductor podría haber? El número de lotes de fabricación. En el caso de recepción de materiales, el número de recepciones que se pueden ejecutar. Y en el caso de expedir productos, el número de expedientes. En el caso de planificar producción, el número de órdenes de producción. ¿De acuerdo? Cada uno tiene un costo indirecto de fabricación y estos costos indirectos de fabricación se podrían calcular gracias a la depreciación que hay en cada uno y por supuesto con ciertas remuneraciones tienen los, eh, que tienen los colaboradores dentro de, o que si bien es cierto no tienen una alta participación dentro del proceso productivo. Ahora, una vez detectado lo que son los inductores, nosotros lo que procedemos a hacer es hallar el número de unidades de cada inductor. En el caso de, por ejemplo, los productos se fabrican en lotes de fabricación. Cada lote contiene en manzanas cierta cantidad, en uvas cierta cantidad y en naranjas cierta cantidad. En manzana, por ejemplo, estamos hablando del número de lotes de fabricación. En manzana son 5 lotes de fabricación, en uva 2 y en naranja 50. Entonces, nosotros aquí tenemos el concepto de cuántos lotes de fabricación hay y lo que estamos utilizando es la actividad de cambiar justamente esos moldes, ¿de acuerdo? En el caso de, por ejemplo, recepción de material para cada producto, vendría a ser el número de recepciones, ¿no? Como hemos visto en la primera parte. Entonces, vamos contabilizando, vamos registrando cuántas recepciones hay. En manzana 20, en uva 40, en naranja 250. En cuanto a las órdenes de producción, vamos tomando, por ejemplo, la planificación, ¿no? La planificación de producción, ¿cómo se mide? Por la cantidad de órdenes de producción que vamos emitiendo. Entonces, en manzana hay, por ejemplo, 20 órdenes de producción, en uva 10 y en naranja 25. ¿Qué hacemos luego? Luego sumamos todas esas cantidades, en este caso por, eh, por los tres productos como total, y lo vamos dividiendo entre el costo indirecto de fabricación total que obtuvimos inicialmente, que nos da la contabilidad de costos o el área contable. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para dividir el costo indirecto de fabricación entre el total de unidades por inductor. Es decir, 30.000 entre 57, en el primer caso de la actividad de cambiar moldes. ¿Cuánto me da de tasa? 526.32, ¿de acuerdo? Esa es la tasa del costo indirecto de fabricación en base a las actividades. ¿Y esto de qué me va a servir? Porque lo vamos hallando uno por uno. Esto me va a servir para mi estructura de costos ABC, que va a ser mucho más potente y mucho más real. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar
Aquí lo que vamos a encontrar es las diferentes tasas, lo que son las manzanas, lo que son las uvas, las naranjas, y el costo total y el costo unitario. Ahora, el costo total ya lo sabemos, lo tenemos identificado, la mano de obra directa de igual manera. Esto para la manzana, la uva y la naranja. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que nosotros vayamos diluyendo esos costos a nivel de costo indirecto de fabricación por la tasa de las actividades. ¿Cómo hacemos esto? Para empezar, que nosotros lo que vamos a hacer es, a ver, un segundo, por favor. Lo que nosotros vamos a hacer es colocar lo que son las diferentes tasas por cada actividad, colocar la cantidad de unidades por tasa o por inductor, que también las tenemos en el cuadrito que vimos anteriormente, y finalmente vamos a multiplicar, por ejemplo, en el costo total por la actividad de maquinar, la tasa de maquinar, que es 6.14, por los 52.000 unidades, que es la cantidad de unidades de manzana, ¿no? Multiplicamos ambos y nos da un valor de 319.532. En costo unitario, ¿qué hacemos? Para costo unitario, básicamente vamos a dividir esos 319.532 entre 40.000, ¿de acuerdo? Eso lo que nos va a dar es el costo unitario de la actividad de maquinar. Sucesivamente, por ejemplo, para cambiar moldes. ¿Cuál es la tasa del costo indirecto de fabricación? 526.32. Lo que hacemos es multiplicarlo por 5 y lo que nos va a dar es 2.631.58. Entonces, ¿esto con qué se va a dividir? Se va a dividir con los 40.000 que tenemos, o mejor dicho, vamos a dividir ese costo total entre la cantidad de unidades producidas, en este caso 40.000. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto me da? 0.07. Y así sucesivamente vamos trabajando para cada una de las actividades con el fin de tener el costo por actividad gracias al costo indirecto de fabricación por actividad y sus tasas, sus respectivas tasas. Finalmente, ¿cómo obtenemos ese famoso 54.43? Lo obtenemos sumando el costo unitario de material directo, el costo unitario de la mano de obra directa y cada costo indirecto de fabricación por actividad que nos resulta gracias a las diferentes tasas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es la finalidad? Poder identificar realmente el costo por actividad y comparar justamente el costo unitario de cada producto con el costeo tradicional. Con el costeo tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo verificamos esto? Por ejemplo, en manzana tenemos bajo el costeo ABC 54.43 versus el 61.91 de manzana. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué más también podemos encontrar? Lo que podemos encontrar es que el costo sale mucho más bajo. Esto podría, por ejemplo, de poder, eh, darnos la oportunidad de poder elevar la rentabilidad de ese producto, ya que tenemos la vista o la visualización de que sale un precio mucho más bajo de lo que nosotros tenemos contemplado bajo un costeo tradicional. 61.91 costeo tradicional, 54.43 el costeo ABC. En cambio, por ejemplo, en el caso de la uva, lo que nosotros tenemos es, en la uva hay un costeo de 39.08 bajo el costeo tradicional, mientras que el costeo ABC me da 44.48. Ahí de repente tendría que revisar el margen. En el caso de el costeo tradicional me da 38.13 versus el 46.30, ¿de acuerdo? Del costeo ABC, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos son los costeos por actividad, el costeo por actividad de cada uno de de cada una de las tareas dentro del proceso productivo. Entonces, la diferencia entre costeo tradicional versus ABC es que el costeo tradicional te asigna un costo de gastos generales de fabricación basado en el volumen de un factor de costo.
como la cantidad de horas de trabajo directas necesarias para producir un artículo. Y el costeo ABC asigna los costos de fabricación de un producto de acuerdo con las actividades necesarias para producir ese artículo. ¿Sí? Entonces, esto es en relación al costeo ABC. Básicamente lo que aquí queremos rescatar es el costeo por cada una de las tareas dentro del proceso productivo. ¿De acuerdo? A ver, un segundo, por favor. Ahora vamos a entrar directamente a uno de los archivos. A ver, un segundo, por favor. Se entrecorta la presentación. José Martín me pregunta el tema de los sueldos. No, en el tema de los sueldos es más que nada para el costo unitario que nos pide el BISAI. A ver, un segundo, por favor. A ver, un segundo, por favor. Bien. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es el apartado de recursos, y el análisis de recursos, y aquí podemos completar en este elemento, que es el costeo de actividad, con lo que me sale por ejecutar esa actividad bajo un costeo ABC. Aquí nosotros podemos incluir ese tipo de datos o de elementos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, el cambio de molde, si no me equivoco, no da un valor, digamos, relevante dentro del proceso. Aquí sí en maquinar, lógicamente, porque dentro de su costo indirecto de fabricación están las maquinarias de este proceso, ¿correcto? Bien. Ahí es donde nosotros vamos colocando este tipo de recursos, este tipo de elementos. Ahora, les voy a presentar ahorita lo que es un proceso. Este sí creo que no, este archivo no lo he enviado. A ver, tenemos de cómo se explica este. Debe ser internet. A ver, bien. Víctor, Raúl, a ver, profesor Félix, no sé si podemos enviar estos archivos adicionales o subirlos. Se lo envío al interno para poder compartirlos en la carpeta. A ver, ahorita lo que vamos a hacer es enviar estos archivos. A ver, voy a enviarle dos archivos. Uno es de manufactura y el otro es, a ver, un segundo, por favor. Y el otro es de la misma agroindustria, ¿de acuerdo? Bien. A ver, ahorita, por ejemplo, lo que vamos a ver. A ver, un segundo, un segundo. A ver, un segundo, un segundo. Ya, me indican, igual, más detalle de cómo se explica la diferencia entre costeo tradicional y ABC. Ya. Para cerrar el punto del ABC, a ver, voy a proyectarlo un ratito más. Miren, aquí básicamente lo que nos permite el costeo ABC es poder identificar lo que son los diferentes costos de cada una de las actividades. ¿Cuál es el problema entre costeo ABC y costeo tradicional? O mejor dicho, ¿cuál es el problema del costeo tradicional? Que cuando nosotros tenemos una bolsa, por así decirlo, de mano de obra, igual, de personal, una bolsa en los costos indirectos de fabricación, que pueden ser las depreciaciones, el gasto de luz, el gasto de agua, ¿correcto? Al final, nosotros esa bolsa lo diluimos entre el volumen de productos que nosotros vamos ejecutando, que nosotros vayamos, digamos, produciendo, ¿no? En un tiempo definido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos caer en el error de todos esos gastos no necesariamente le pertenecen al desarrollo o a la fabricación de ese volumen. ¿De acuerdo? Y cómo nosotros podemos identificar de una manera mucho más específica ese tipo de situaciones. Si nosotros el proceso productivo lo vamos subdividiendo en tareas, como es el caso de aquí, pues lo que vamos a lograr
lo que vamos a lograr es que vamos a definir el costo de indirecto de fabricación a mayor detalle y sin tener que mezclar con gastos de otro tipo, digamos, de gestiones u otro tipo de tareas, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a que nosotros vamos subdividiendo las actividades dentro del sistema del sistema de registro de costeo, el sistema de costeo, lo que vamos a colocar, por supuesto, es, además de limpiar, por así decirlo, los costos dentro del proceso productivo, vamos a ir detallando lo que son los, en este caso, inductores que nos van a poder permitir trasladar ese costo al producto final o al servicio. Repito nuevamente, para esto primero identificamos las actividades, cosa que ya se hizo, y luego vamos identificando lo que son los inductores, ¿de acuerdo? Los inductores dentro de cada actividad. Como mencionamos, los inductores son aquellos que nos permiten poder aterrizar el costo en dicha actividad. En caso del cambiar moldes, los lotes de fabricación, expedir productos, el número de expedientes, planificar productos, las órdenes de producción, en recepción de materiales, las recepciones que pueden haber, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de esas actividades tiene un costo indirecto de fabricación. Este costo indirecto de fabricación, nosotros vamos definiendo en base justamente a esos puntos de depreciación y otros factores que nos puedan sumar dentro de mi costeo en mi producto, mi servicio o mi servicio. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente paso, una vez que hemos identificado lo que son los inductores, es ir trazando o ir colocando o asignando lo que es la cantidad de unidades por inductor. En el caso de, por ejemplo, maquinar, vamos contabilizando lo que son las horas máquina, ¿correcto? Eso lo vimos en el inductor. Entonces, esos van a ser los valores que nosotros vamos a ir trabajando en el apartado para totalizarlo y hallar la tasa, ¿de acuerdo? Ya tenemos de por sí lo que es el costo indirecto de fabricación en esa actividad. Solamente nos falta detectar la tasa del costo indirecto de fabricación, que vendría a ser la división entre, básicamente, el costo indirecto de fabricación sobre el total, ¿de acuerdo? Y sucesivamente vamos trabajando con cada uno. En el caso de recepcionar materiales, vendría a ser el número de recepciones lo que me va a trasladar a mi costo indirecto de fabricación. Sería el costo, perdón, la cantidad de recepciones para manzana, uva y naranja, y lo totalizamos, ¿de acuerdo? ¿De cara a qué? De cara a que nosotros podamos construir nuestra tasa de costo indirecto de fabricación. ¿Y esto cómo lo logramos? Dividiendo el costo indirecto de fabricación entre el total. ¿De acuerdo? Esto es en relación a la tasa del costo indirecto de fabricación. Y el último paso ya es armar la estructura de costos como tal. ¿Gracias a qué? Gracias a las tasas y a los volúmenes que nosotros vamos obteniendo aquí. Pero ya las tasas nos van a dar lo que son las, por así decirlo, las bolsas a las cuales nosotros vamos a dividir esas cantidades. Entonces, dicho esto, lo que nosotros vamos a agarrar es la tasa por eh, la cantidad de unidades que nos da ese inductor. En este caso, maquinar, estaremos hablando de la cantidad de horas, ¿correcto? 6.14 por la cantidad de horas nos da el valor de 319.532.71. 6.14 por 10.000 me da ese valor de 61.448.60. Claro está que aquí está agarrando algunos decimales que no se ven aquí, pero sí se ven en el Excel. De igual manera, 6.14 por 45.000 y me da ese valor que nosotros vamos detallando, ¿sí? Ahora, esto es en relación a los montos, ¿de acuerdo? Del costo total. Esto lo vamos a dividir, por supuesto, entre la cantidad de unidades producidas, ¿no? Pero ya tenemos un costo mucho más sincero, un costo total mucho más sincero en relación al costo indirecto de fabricación. ¿Por qué? Porque lo hemos subdividido en actividades, concretamente el gasto por esas actividades. Entonces, dicho esto, vamos diluyéndolo entre la cantidad de unidades y vamos obteniendo lo que son los costos unitarios por cada uno de los SIF, ¿de acuerdo? De las actividades. Este dato, ¿para qué es? Este dato, como les mencioné y se lo mostré hace un ratito, es para que nosotros, esto es para que nosotros podamos colocar dentro del Visagi, en el apartado costo por actividad, el costo que realmente tiene esa actividad en específico, ¿correcto? Porque también se tiene ese apartado. Profesor, ¿y es necesario que yo le coloque? ¿Puedo simplemente trabajar con el costo fijo y el costo unitario? Nosotros podemos trabajar con ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el costo fijo y el costo unitario nada más, pero lo ideal es que nosotros podamos aterrizar la simulación
a lo que se parece en el día a día cada vez que nosotros vayamos desarrollando el proceso productivo o de servicio. Entonces, si nosotros vamos contemplando estos costos por actividad dentro de Visagi, pues lo que vamos a lograr es justamente mejorar lo que son los flujos, en este caso, o mejor dicho, más que flujos, los resultados que vamos obteniendo en los costos totales de desarrollo del proceso, ¿de acuerdo? La idea aquí es poder tener un proceso a nivel de tiempos claro y a nivel de costos también entendible o real, ¿no? Sobre todo real. Entonces, el Visagi justamente te permite eso. Al ser una herramienta de Business Process Management, lo que se asigna es una gestión o una herramienta basada en actividades. En este caso, como mencionamos al inicio, Activity Based Management, bajo un registro basado en costos. Entonces, nuevamente, o finalmente, mejor dicho, la diferencia es que nos permite el costeo ABC asignar costos de fabricación de un producto de acuerdo a las actividades necesarias para producir ese producto. El costeo tradicional es asignar un costo de gastos generales de fabricación en un volumen de un factor de costo, ¿no? En este caso, los volúmenes serán como los 40.000 de las manzanas, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede ver el impacto que hay? Por ejemplo, en el caso de costo unitario, pues tenemos 54 soles con 43, ¿no? Esto es en manzana, versus en costeo ABC, mientras que en el costeo tradicional tenemos 61.91 soles, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las uvas tenemos, por ejemplo, 44.48 versus los 39.08 del costeo tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, así vemos la diferencia que hay, no solamente a nivel de poder detallarlo en Visagi, ¿no? Que es la idea principal de esta dinámica o esta presentación es que podemos saber cómo colocar el costo por actividad, sino también que a nivel particular nos permite justamente hallar el costo unitario bajo un registro de una manera que podamos realmente saber cuánto nos está costando, ¿no? En base a los procesos. Si nosotros estamos elaborando lo que es Visagi, es porque vemos el potencial que tiene identificar los procesos en nuestro giro de negocio. Entonces, ¿por qué no ver el Visagi también como una oportunidad para poder plasmar este tipo de sistema de costeo, ¿no? Ahora, el sistema de costeo se puede aplicar para cualquier rubro, para cualquier empresa, sea producción, servicio, sí. Se puede aplicar para cualquier tipo de negocio. Claro está que los resultados igual, o la dinámica, o donde se puede apreciar mejor, es cuando se tienen más procesos, ¿correcto? En este caso estamos viendo 5 procesos. Puede haber una empresa que tenga más actividades, no procesos, procesos involucra todo, más actividades, y ese es el potencial que tiene este tipo de sistema de costeo, ¿no? Ver más allá de la dilución del el gasto en el volumen, ¿no? Poder clasificarlo en actividades. Ahora, vamos a abrir, por favor, lo que es el archivo. A ver, un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Vamos a ver el proceso de solicitud de compra, perdón, el proceso de solicitud de crédito, ¿de acuerdo? Ustedes mismos van a trabajar ese archivo. Ahora, este archivo ya está realizado, si bien es cierto, pero la idea es que vayamos ejecutando la matriz y que vayamos planteando algunas mejoras. A ver, vamos a abrir el archivo de solicitud de crédito. Ahí lo voy abriendo en pantalla también. A ver, un segundo, por favor. A ver, un segundo. Bien, a ver. Tenemos aquí,
Un segundo que está cargando. Un segundo, por favor. Un segundo. Bien, ya ahora sí. A ver. Ok, tenemos este proceso, ¿de acuerdo? Que es el proceso de solicitar crédito, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es analizar cada una de las partes, cada uno de los niveles, ¿de acuerdo? Nivel uno, 2, 3, 4, y analizar los resultados en cada uno de estos niveles, ¿de acuerdo? Ahora, vamos primero a validar el proceso, ¿de acuerdo? Es conforme. Entonces, lo segundo que hacemos es comenzar a detallar lo que es cada uno de los niveles. Vamos a ejecutar cada uno, ¿sí? Y la idea es que ustedes planteen o evaluemos cómo podríamos mejorar lo que son los tiempos de atención, ¿de acuerdo? Los tiempos de atención que hay en concreto, ¿sí? Entonces, primero vamos ejecutando en cada uno de los niveles, vamos a ejecutar, analizar. Aquí, si no me equivoco, ya están asignados lo que son los recursos. Ujú. Ya están asignados lo que son los recursos. Ya, acá están. Excelente. Entonces, lo primero que van a hacer es, primero, van a detallar, a ver, el calendario, en este caso, claro, hay dos calendarios. Aquí vamos a asignar los recursos, ¿de acuerdo? Ya están asignados, acá están. Los costos de igual manera. Y van a ejecutar, ¿de acuerdo? Van a ejecutar y van a ver los resultados. Ahora, luego de haberlo ejecutado, lo que van a plantear son dos escenarios, o un escenario, solo un escenario, en el cual ustedes podrían mejorar el escenario que es el as is, ¿de acuerdo? Ese es el escenario que ustedes van a tener como actual, ¿sí? Entonces, vamos ejecutando y vamos iniciando y viendo los resultados, ¿de acuerdo? En base a esos resultados, vayan verificando qué recursos ustedes propondrían para mejorar lo que es, uno, la utilización del analista y dos, lo que es el jefe de crédito, ¿de acuerdo? Vamos trabajando con ese punto, ¿sí? Vamos a dar unos minutos para que puedan ir ejecutándolo.
Nuevamente, la actividad es plantear una mejora al proceso de solicitud de crédito, ya sea mediante agregar de repente un analista o un jefe o disminuyendo los tiempos en, por ejemplo, el tiempo de espera o disminuyendo los tiempos en alguna de las actividades, ¿de acuerdo? Queremos mejorar el porcentaje de uso o el tiempo a nivel global. Esa es la idea. Pero unos minutos más. Vamos a dar unos 5 minutos para poder ejecutar bien, a ver, plantear qué podemos utilizar. Vayan ejecutando todos los niveles. Son 4 niveles. Y lo que ustedes planteen pueden ir colocándolo dentro del chat, ¿sí? La idea es poder plantear alguna de las soluciones.
A ver, vamos trabajándolo, vamos desarrollándolo, vamos viendo opciones, de repente el tema de disponibilidad de recursos, quienes hayan podido cambiar algunos datos, algunos parámetros, pueden comentarlo dentro de la caja del chat. A ver cómo vamos, cómo vamos. ¿Alguno pudo plantear alguna mejora? A ver, por ejemplo, lo primero que podríamos hacer es, a ver, acá vemos los resultados, ¿no? El costo unitario, costo total de cada uno. Vemos los procesos, por ejemplo, el tiempo máximo, el tiempo mínimo. Estos 3 días, por ejemplo, están contemplados dentro de la demora, ¿no? La espera que hay por protocolo, por procedimiento estándar para contactar al cliente, ¿correcto? Bien. Luego tenemos también lo que son los tiempos, ¿correcto? Los tiempos de espera entre cada una de las tareas. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Aquí la idea es poder determinar o ir evaluando otros posibles escenarios, ¿no? Por ejemplo, puede haber un escenario donde nosotros contemplemos cambiar la cantidad de recursos, ¿correcto? La cantidad de recursos que se van a asignar para cada uno para cada una de las tareas. A ver, un segundo. Uy, no se está viendo todo. A ver, un segundo. Voy a dejar de compartir para poder proyectar toda la pantalla. A ver, un segundo, por favor. A ver, un segundo.
Estoy teniendo un poco de complicaciones con la pantalla, pero ahorita lo proyecto. Ya está abriendo aquí. Por ejemplo, ahí pueden ver dos escenarios, mientras que va cargando, les voy comentando, ahí pueden ver dos escenarios, ¿no? Aparte de el escenario actual, el escenario as is, tenemos dos escenarios to be, y aquí nosotros podemos contemplar lo que son los diferentes cambios que podríamos considerar dentro del flujo, ¿no? El proceso actual. Ahora, la idea aquí, por supuesto, es que nosotros vayamos indicando o vayamos detallando por qué nosotros plantearíamos ese tipo de escenarios, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Muchas veces las empresas, al momento de ver la solución de un problema, saben qué es lo que tienen que mejorar, pero no plantean objetivos a corto plazo. Y eso es digamos, uno de los factores que más predomina dentro de las barreras, ¿no? Los cuellos de botella al momento de analizar un problema. Entonces nosotros vayamos trabajándolo de una manera o bajo un enfoque un poco distinto, ¿correcto? Espera un segundo, creo que ya está. Creo que ya está, creo que ya está. A ver, un segundo, por favor. A ver, creo que ya está apareciendo acá. Ahora sí me aparece. A ver. Bien. Los resultados que se obtienen al simular los escenarios, ¿cuál sería la información que nos recomendaría analizar en primer lugar? A ver, sí, correcto. Ahorita estoy compartiendo. A ver, creo que ya cargó. Sí, ya, genial. A ver, ya, creo que ya está, ahí está. Bien, por ejemplo, lo que nosotros podemos comenzar a trabajar es, primero, evaluemos cuántos recursos tenemos por cada tipo de rol, en este caso, ¿no? Tenemos 3 analistas, un jefe de crédito, ¿correcto? Y cada uno igual tiene un tiempo, y cada uno cumple un proceso, igual hay tiempos, ¿no? Para poder ejecutar ciertas actividades. Esos son los tiempos de ejecución. Hay tiempos de espera de igual manera. Entonces, la idea principal es que primero comencemos a analizar dicho proceso, ¿no? Vamos analizando este proceso. Voy a ponerlo rápido para poder evaluar. A ver, vamos viendo los resultados. 6.8% de uso, 2.25%, y aquí tenemos lo que son los tiempos totales, ¿no? Tiempo máximo 4 días, el tiempo mínimo 3 días y 2 horas, ¿no? El tiempo promedio 4 días, 6 horas, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros podríamos plantear
Bueno, este es en el escenario número 2. Escenario número 1, tenemos igual aquí la cantidad de recursos que manejamos es 4, 4, en este caso analista de crédito, 3. Para el escenario 2B, ¿cuántos recursos manejamos? Aquí, por ejemplo, podemos manejar de repente 3. Aquí un jefe de crédito, siempre va a haber un jefe de crédito. En otro escenario podemos plantear manejar diferentes recursos, ¿no? Igual acá 3, acá 1, simplemente va a haber uno. Ahora, ¿dónde podríamos ir sacando los cambios? Primero, en la cantidad de personas que pueden ejecutar una tarea. Para esto, por supuesto, nos vamos a apoyar con los jefes de operaciones o el jefe de servicio, el jefe de producción del proceso correspondiente, o con el área usuaria, que también se le conoce, ¿no? Con el líder del área usuaria, para poder determinar si es que realmente se puede aplicar ese tipo de mejoras. De repente tenemos esa restricción y no podemos atacar, digamos, la cantidad de recursos, no podemos disminuir o aumentar la cantidad de recursos, entonces atacamos ¿qué cosa? El tiempo de ejecutar esa tarea, el tiempo de procesamiento. Entonces, podría ser que nosotros podamos atacar lo que es el tiempo de espera. El tiempo de espera, por ejemplo, para la entrega de documentos, o el tiempo para poder obtener ciertos insumos, en este caso la documentación del cliente. Vamos a verificar aquí lo que son los costos. A ver acá, si no me vamos a verificar acá los costos. A ver, vamos a ver el escenario principal, 5, 7, 15, 20. A ver, escenario número 2, 7, 5, 15 y 20. Por ejemplo, también podríamos modificar o plantear escenarios donde aumentamos la remuneración de cada uno, ¿no? El personal. 7, 5, 15, 20. ¿De acuerdo? Vamos guardando. Entonces, lo que podemos hacer es, igual, administramos todos los escenarios. Ya vemos acá. Y aquí incrementamos un colaborador en cada función. Aquí reducimos los tiempos en un 50% en cuello de botella. ¿Y cuál vendría a ser el cuello de botella aquí? Aquí, por ejemplo, lo que es el cuello de botella podría ser validar los documentos solicitados. ¿De acuerdo? Es decir, en cada escenario vamos detallando cómo nosotros mejoraríamos o cuál es la diferencia entre ese proceso y el siguiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, incrementamos un colaborador en cada función. A ver, en el otro simplemente reducimos lo que son los tiempos. Hacemos un análisis what if, podemos seleccionar cuáles queremos comparar. De repente queremos comparar todos, o de repente solamente dos, que es el uno o el 3, o el 2 y el 3. Ya nosotros nos encargamos de eso. Vamos a lo que es análisis de calendario. Aquí lo vamos a comparar. A ver, un segundo, por favor. A ver, vamos a ver. Y obtenemos aquí los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos el uso, ¿no? El uso que se le va dando a cada uno de los, eh, digamos, la capacidad de utilización, ¿no? En el caso del analista de crédito, el jefe de crédito. Aquí, por ejemplo, vemos que varía, ¿no? En el escenario 2, gracias a que se mejoraron los tiempos, vemos que la capacidad de uso, eh, digamos, entre poder completar una solicitud antes de poder completar otra, pues ha mejorado, se ha optimizado. ¿Gracias a qué? Al tema de los tiempos. En el caso de un escenario actual, pues tenemos un 3.69 como estándar. En los tiempos como tal, tenemos, por ejemplo, que disminuyendo justamente los días, ¿no? Disminuyendo los días eh, para poder solicitarle al cliente, en este caso la documentación que se requiere para el préstamo, nosotros podríamos ahorrarnos un día como total en tiempo del proceso. Ahora, si nosotros simplemente vamos cambiando lo que es en este caso
la cantidad de recursos, la cantidad de personas, por ejemplo, eliminar a un colaborador, vemos cómo, a pesar de ser el mismo tiempo de solicitud de crédito o de tiempo de espera de la solicitud de crédito, nosotros vamos aumentando como tiempo máximo a un día, en tiempo máximo, para poder tener la solicitud de crédito total, ¿no? A un día. Son 24 horas adicionales, incluso un poco más. Aproximadamente, a ver, 24, sí, claro, está bien. 24 días más, 24 horas más dentro del escenario donde nosotros contemplamos desarrollar o ejecutar todo el proceso. Esto a nivel de tareas también lo podemos observar. Vemos cómo va variando, ¿correcto? Cómo va variando el tema de los tiempos por tarea ejecutada. Ahora, algo adicional es, por supuesto, el tema de los costos, ¿no? Ver cómo se va desarrollando el costo a nivel de escenario. Aquí hay una observación en costo unitario, de repente en el escenario número 2, no se ha colocado todos los costos de hora hombre. Se debe verificar que se coloquen todos los costos. A ver, asimismo, a ver, vamos a dejar compartir, vamos a proyectar solamente el proceso para poder verificarlo. Se recomienda, la recomendación principalmente es disminuir el tiempo de espera de la documentación. En caso que no se pueda disminuir este tiempo, era de la solicitud o de la documentación del cliente, se podría optimizar los tiempos de ejecución de tarea o agregar un análisis adicional, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos opciones. Si lo vemos a nivel de costos, tendríamos que mejorar lo que son los tiempos de ejecución o procesamiento, sobre todo en la validación de documentos y sobre todo en... A ver, un segundo. A ver. Sobre todo en la validación de los documentos y sobre todo en el contacto directo al cliente y en la entrega de requisitos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora, en tu V2, nosotros aquí verificamos que, no, sí, está correcto, es conforme. Aquí el tema de los costos unitarios se reducen, ¿por qué? Porque estamos ahorrando un día entero. Entonces, como se ahorra un día, pues básicamente dentro del proceso regular no se está contemplando los costos de ese día para ninguno de los usuarios o miembros del equipo. ¿De acuerdo? Eso es en relación al proceso de solicitud de crédito. ¿Sí? Ya sabemos cómo poder ir planteando cada una de las mejoras. Podemos crear escenarios a nivel de costos, a nivel de calendario. Esto igual lo vimos la clase pasada. Ahora vamos a revisar un proceso que es ya un poco más de manufactura. A ver, un segundo. En este caso es el proceso de elaboración de la cerveza. A ver, creo que ahí se proyecta. Sí. En este caso es el proceso de elaboración de la cerveza. Y lo que aquí vamos detallando son las fases. En este caso estaríamos hablando de 8 etapas, ¿de acuerdo? Y en estas 8 etapas lo que se busca es poder optimizar lo que son los tiempos, ¿de acuerdo? Optimizar lo que son los tiempos de ejecución, ¿sí? Ahora, primero validamos. El diagrama fue validado sin errores, advertencias o sugerencias. Y procedemos directamente eh, a analizar qué podríamos nosotros considerar como parte de los recursos que podríamos optimizar, ¿no? Ahora, para esto, por supuesto, analizamos cada elemento que esté dentro del ejercicio. En este caso son 1100 botellas, 1100 envases que nosotros vamos a obtener al final, llenos, por supuesto. En análisis de tiempo vamos a tener todos los tiempos que hay
por cada una de las tareas, ¿de acuerdo? Asimismo, vamos a obtener lo que son los recursos. Los recursos, los operarios, en este caso los costos fijos y los costos por hora. Esto es lo que ahorita vamos a ir detallando, ¿de acuerdo? Costos fijos y costos por hora. ¿Qué más? Tenemos lo que es el análisis de calendario como tal. Aquí, si no me equivoco, están los calendario turno mañana, turno noche, turno tarde. Inicialmente lo que vamos a evaluar es el análisis de tiempo, ¿de acuerdo? El análisis de tiempo. Aquí en el tema de mejora de tiempos, ¿sí? Entonces vamos dándole a ejecutar y vamos creando escenarios donde podamos analizar solamente el tema de los tiempos, ¿sí? Por el momento, ¿de acuerdo? Por el momento solamente vamos a analizar lo que son los tiempos. Vamos abriéndolo y vamos analizando los tiempos. Mientras que les voy a compartir también un archivo bien interesante, que es de igual manera, hoja de costos. Creo que en la clase antepasada había una pregunta en relación a transporte o una operación logística como tal. Ahorita lo vamos a evaluar. Un segundo, por favor. Ya que estábamos viendo justamente el tema de, a ver, un segundo. Ya que estamos viendo el tema de los costos fijos, los costos variables, sobre todo porque estábamos dimensionando lo que es el costeo ABC. Otra forma de poder, por ejemplo, clasificar los costos fijos, costos variables, ¿no? ¿En relación a qué? En relación a buscar qué colocamos dentro del design, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en este caso, bueno, tenemos la estructura de costos del servicio de transporte. Al final lo que vamos a obtener es el costo total por kilómetro. En este caso es 2,52. Pero lo que obtenemos son, por ejemplo, los costos fijos, en este caso 27,65, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vamos considerando ciertos ítems, por ejemplo, lo que es la hora máquina por día, la hora máquina por mes, el kilometraje para el mantenimiento, el sueldo del conductor, los costos administrativos y los peajes en ruta, ¿no? Ahora, como ya habíamos mencionado antes, existen diferentes tipos de depreciación. Nosotros estamos considerando una depreciación en base a qué? En base a eh, el valor de adquisición. Para esto, el vehículo, digamos, fue adquirido por $120,000. Estoy usando un tipo de cambio de 3,8. Se considera el valor residual y, por supuesto, la vida útil de ese activo, ¿no? Así obtenemos lo que es la depreciación. Luego, en personal, pues básicamente es la remuneración base del personal. Esto ya lo hemos visto varias veces. Los costos administrativos también lo estamos contemplando aquí. Y, por supuesto, lo que son los costos variables, ¿no? Aquí vendrían a estar lo de lo que es el combustible, ¿no? El aceite, los neumáticos, los mantenimientos, básicamente los insumos, ¿no? Como habíamos mencionado al inicio, la materia prima. Ahora, a su vez, también vamos a contemplar lo que son los costos variables, ¿sí? Costo variable total, y por supuesto los peajes, ¿no? Ahora, el costo fijo, ¿cómo yo lo puedo determinar? Nosotros hallamos inicialmente lo que es el costo, perdón, la depreciación, la mano de obra, el seguro obligatorio, los costos administrativos, y esto nosotros podemos dividirlo, o lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre la cantidad de horas máquina por mes que se están ejecutando. Ahora ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo nosotros podemos ahí determinar la cantidad de hora máquina mes? Hay un valor que se llama o mejor dicho, hay un indicador que se llama utilización, porcentaje de utilización, que de hecho ya lo hemos visto en Design. La utilización se halla dividiendo lo que es la capacidad real entre la capacidad de diseño. Y la capacidad de diseño básicamente es la multiplicación de estos elementos que nos permite saber la cantidad de unidades que nosotros podemos ir ejecutando en un proceso. En este caso, lo que nosotros estamos considerando es cuántas horas nosotros podemos desarrollar, en cuántas horas nosotros podemos ir ejecutando para poder desarrollar ciertos servicios, ¿no? En este caso estamos hablando de 8 horas máquina al día, digamos que estamos trabajando con 7 horas, o mejor dicho, con 7, perdón, 7 días a la semana, estamos hablando de 4 semanas al mes, y vamos a obtener la cantidad de horas al mes, ¿no? Horas máquina al mes. Entonces, este dato nosotros lo vamos a utilizar para poder hallar lo que es el costo fijo
de, en este caso, de mi servicio de transporte, ¿no? Ahora, el costo variable nosotros lo vamos a obtener, como bien mencionaba, en base a los insumos. Un punto adicional es que el costo fijo por viaje básicamente es el costo fijo por la cantidad de viajes por la cantidad de horas al día, ¿sí? Eso es el costo fijo por viaje. Mientras que el costo variable básicamente es ese costo variable, en este caso 1.35, por el kilometraje, perdón, por la cantidad de kilómetros recorridos al mes, ¿no? Este archivo no se preocupen que también se lo vamos a derivar por la carpeta de Drive. Y finalmente tenemos lo que es el costo total por viaje, ¿no? Que en este caso es la suma más lo que es el peaje por el número de viajes, ¿no? En este caso estamos hablando de dos recorridos que completan un viaje. Entonces, estamos hablando de que es 500 soles en peajes, pues vamos a multiplicarlo para hallar el total. Y finalmente, el costo total por viaje, ¿de acuerdo? Entre el kilometraje recorrido en ese mes. Esto lo que nos da es el costo total. Pero ahorita lo que nos vamos a enfocar es en hallar el costo fijo, ¿no? Aquí tenemos algunos elementos del costo fijo que podemos utilizar para poder hacer los cálculos respectivos en el apartado de análisis de recursos de BISAI, ¿correcto? Ahora, un punto adicional. A ver, un segundo. Ok, ok, Víctor, no te preocupes. José Martín, el archivo de la cerveza no está dentro del Drive. No te preocupes que lo voy a compartir, ¿sí? Lo voy a compartir en breve. Ahorita y me voy a apoyar con el profesor Félix. Justo ahorita estoy compartiendo con los archivos. Y quedémonos ya con este punto. A ver, una ventana, a ver dónde está, dónde está. Bien, entonces, aquí más que nada era el tema de poder saber qué cosa vamos a colocar en el Visagi, ¿no? Porque, ok, ya el tema de tiempos es algo que nosotros podemos hacer una toma de tiempos, hallamos el tiempo estándar y ya lo colocamos, ¿no? Podemos evaluar un flujograma gracias a qué? A que nosotros ya conocemos cómo ir modelando los elementos que lo conectan, que los hemos ido repasando en los últimos días, y básicamente con eso ya tenemos el nivel 1 y el nivel 2. En nivel 3, ¿se dan cuenta, señores? Miren, esta sesión solamente ha sido para el nivel 3. Es un poquito más complejo, ¿no? Porque aquí consideramos lo que es el costo por actividad, consideramos los costos tanto unitarios como fijos, y consideramos también la cantidad de recursos, ¿no? De disponibilidad. Entonces, la idea aquí es que nosotros aprovechemos para poder establecer una estructura de costos ABC, ¿correcto? Una estructura de costos ABC para poder identificar el costo por actividad e incluirlo dentro del BISAI, ¿sí? La idea es que nosotros incluyamos estos costos dentro del BISAI en ese apartado y así poder tener el costo total real, ¿de acuerdo? De la situación o el escenario que nosotros vayamos desarrollando en nuestro proceso de manufactura o de servicio, ¿sí? Y ahorita lo que estoy coordinando con el profesor Félix es que les pase lo que es el caso de la cerveza. ¿Para qué? Para que lo vayan analizando, para que vayan viendo qué propuesta de mejora podrían colocar ahí. De igual manera con el proceso de solicitud de crédito que ya lo tienen en la carpeta de Drive, ¿no? Y poder ir familiarizándonos con analizar los recursos, ¿no? Primero, el primer tip, primero evalúen los recursos que tienen, la disponibilidad. ¿Quiénes intervienen en cada tarea? ¿De acuerdo? Si es factible o no poder movilizarlo, ya sea bajar un recurso o aumentar un recurso. Y analizar el impacto. Jueguen con el design, ¿de acuerdo? Creen escenarios. Eso es lo primordial. En el caso de que ya en la práctica no se pueda incrementar o disminuir recursos o personal, lo que podemos ir estableciendo es disminuir los tiempos de ejecución, optimizar los tiempos de cada tarea, ¿correcto? Ese es el segundo paso que nosotros podríamos evaluar, optimizar lo que son los tiempos, ¿no? De cada ejecución. El tercer paso que nosotros podríamos desarrollar, pero es el último, digamos, la última alternativa, es poder, si bien es cierto, nosotros cuando elaboramos el flujograma, ya establecemos que esas tareas son independientes, por así decirlo, o sea, ya no hay más que sintetizar, podríamos evaluar la opción
de que dos asignaciones o dos tareas, de repente en una no es necesario que se establezca o que se desarrolle de esa manera, ¿no? De repente el flujo del proceso como tal puede cambiar, es decir, rediseñar el proceso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto con qué base? Con el análisis del cuello de botella que nosotros estamos ejecutando a nivel de costo, que nos ayuda el BISAI, y a nivel de tiempo, que también nos ayuda el BISAI. Rediseñar el proceso, ¿no? Esta aprobación no la debería hacer tal persona, o solo la debería hacer esta persona. Aquí ya estamos, digamos, eliminando un usuario, por ejemplo, en lo que pasa en las solicitudes de aprobación de órdenes de compra, que lo vimos en la clase número 2, si no me equivoco, en la clase número 3, y que eliminamos en el proceso, digamos, de aprobación de órdenes de compra en puerto, en los operadores logísticos, a un gerente, ¿no? Que en realidad era más que nada un tema protocolar que al final incurría en un mayor costo en la hoja, ¿no? En costo por hoja. Entonces tuvimos que acortar ese proceso, ¿no? Entonces eliminamos un usuario de la ecuación, por así decirlo. Rediseñamos ese proceso. Entonces podemos ejecutar este tipo de alternativas, ¿no? Uno, evaluar la disponibilidad de recursos, ya sea aumentando o disminuyendo. Dos, evaluar el tiempo de ejecución de cada tarea. Y tres, reajustando o rediseñando el proceso como tal. ¿De acuerdo? Bien, señores. El día sábado vamos a analizar más a detalle lo que es las propuestas de mejora en base a el análisis del proceso de producción, ¿sí? Le vamos a mandar, y también el tipo de distribución, que eso ya estaría pendiente ya para este sábado. Ya hemos analizado lo que son los costos, que es uno de los puntos más fuertes en el análisis de recursos. ¿Por qué? Porque hay solo un elemento que es para llenar costos de actividad. Y usualmente este tipo de costos no se nos presenta en una empresa de servicio o manufactura, porque se usa un sistema de costeo tradicional, ¿no? Entonces ya sabemos cómo poder identificar el sistema de costeo. ¿Para qué? Para que ustedes lo vayan aplicando en sus trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, y ya esos archivos van a estar a su disposición y les dejo con el profesor Félix. Dicho sea de paso, le comento al profesor Félix que también hay unos archivos para poder subirlos al Drive, ¿de acuerdo? Y bien, señores, muy buenas noches. Por favor, repasen estos ejercicios para verlos el día sábado, ¿sí? Muchísimas gracias.